Gracias, mi hermanito. Muchas gracias, mi hermanito Víctor Hugo. Gracias por abrir este programa con esta preciosa oración. Vamos a dejarle el tiempo a mi hermanito Jacksmir Storley Girón desde Maricopa, Arizona. Nuestro hermano tiene a cargo los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermanito Jacksmir. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes, ¿verdad? Ahora de los cánticos, para que nos gocemos, ¿verdad? Entonces, voy a entonar, estimados hermanos, el himno, ¿verdad? Vamos a usar el himno nicaragüense. Estaré entonando el himno 200, que significa, que es, en este caso, quiero decir, mi vida di por ti, ¿verdad? Y cantamos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé Y por por ti, ti, ¿qué ¿qué dejas haces tú tú? por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén, hermanos. Y seguimos adorando al Señor en esta maravillosa noche que nos da la oportunidad nuevamente de estar juntos. Y es el 282, Divino Compañero. Y cantamos. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra. Yo tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en él el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sol ni sed fatigará.
Si en la mar las olas me amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Amén, hermanos. Y seguimos alabando y glorificando a nuestro Señor. ¿Y cuántos estamos contentos esta noche? Me imagino que todos, porque alabar al Señor es una gran cosa, es algo indescriptible. Y todos estamos unidos y cantamos, unidos, unidos, en su nombre, unidos, 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 en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y así el mundo sabrá que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Amén, hermanos. Y así con esa unidad seguimos cantando y glorificando a nuestro Señor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi redentor, Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi redentor. ¿Y cuántos nos sentimos renovados esta noche? Y cantamos, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Y todos estamos renovados esta noche. Y estamos levantados también, porque el Señor nos levantará en aquel día glorioso. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así dice el Señor, Él me levantará, me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me, él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. En sus brazos me sostendrá. Así dice el Señor. Amén, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Yasmir. Gracias por estos preciosos cánticos que han sido entonados para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Muchas gracias, mi hermano Yasmir. Vamos a dejarle el tiempo a mi hermano Game Sánchez desde Nicaragua. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Gámez. Muchas gracias, hermano Rigoberto Chamalé. Esta noche tenemos un tema muy interesante, el cual Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El tema de esta noche que tenemos es cortando de raíz con el pecado. Cortando de raíz con el pecado. El mensajero de esta noche se identifica como un esclavo de Cristo, como un siervo del Señor. Nuestro hermano que va a estar exponiendo la palabra de Dios en esta noche es nacido en Colombia. Actualmente vive en Woodbridge, Virginia, Estados Unidos, y trabaja en la iglesia como ministro hispano encargado. Nuestro hermano tiene 34 años de edad, es casado con nuestra hermana Grecia Monroy, quien sirve en el Ministerio de Damas, imparte clase de damas y es la compañera de nuestro hermano en el evangelismo casa a casa. Es su ayuda idónea y compañera de misión para predicar la palabra de Dios. Nuestro hermano es licenciado de teología
egresado en el Instituto Teológico Costarricense. Además, nuestro hermano tiene una carrera de abogado penalista, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y también es conciliador en Derecho en la misma universidad. Es para la plataforma Varones en Acción un privilegio tener a nuestro hermano Sergio Monroy, quien es el expositor en esta noche, el que nos trae el tema cortando de raíz con el pecado. Esperemos pues estar atentos al mensaje por boca de nuestro hermano Monroy, el cual se ha preparado para traernos la palabra de Dios en esta noche. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermanito Gámez, por excelente presentación que nos ha dado en esta hermosa noche de nuestro amado hermano expositor. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano José Bello desde Chile. Nuestro hermano tiene la oración por el expositor y por la palabra. Adelante, mi hermanito José Bello. Amén, buenas noches, hermanos, bendiciones. Vamos a pedir la guía a nuestro Dios para que sea Él utilizando a nuestro hermano para edificar a su iglesia. Varones, vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón para recibir el alimento espiritual. Padre y Señor nuestro, grande y todopoderoso Dios, tú que moras en gloria, Dios de misericordia, venimos ante ti para darte gracias primeramente, Padre Santo, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, que tú nos otorgas para poder edificarnos, Señor, con tu palabra, con esta palabra, Señor, que exhorta nuestros corazones, Padre Santo, que nos da la guía y la luz necesaria, Señor, para poder continuar perseverando en tu palabra, Señor, en tu sana doctrina, Padre. Gracias por el privilegio de servirte, Señor, de poder desarrollarnos en tu palabra, Señor, en tu evangelio, poder, Señor, utilizar nuestros dones, Señor, a tu servicio, Padre Santo, al servicio de tu obra de reconciliación, Señor, del mundo contigo, Señor. Gracias, Padre, por apartarnos para tu propósito, Señor. Gracias por unirnos también en esta plataforma como hermanos, Señor, como iglesia, como cuerpo. Gracias, Señor, para los corazones, Señor, que se han dispuesto en esta tarde-noche a nuestro hermano Sergio Monroy, Señor, que trae tu palabra, que trae, Señor, este alimento espiritual para tu grace, Señor, para apacentarla, Señor, para animarla, para exhortarla, Señor, para amonestarla. Que cada uno, Señor, reciba tu palabra y la guarde en su corazón, en su mente también, Señor, y que la pueda llevar a la práctica, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, el que guía a nuestro hermano, el que siempre sea el que esté guiando a tu iglesia, Señor, y a cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo de edificación, Señor, y que sea tu nombre exaltado, Señor, glorificado siempre, y que seas tú, Señor, guiando a cada uno de nosotros en este tiempo de edificación, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Sergio y por todos los hermanos que se han dispuesto para ti en esta noche. Y te pedimos por aquellos que no están, Señor, con nosotros, pero que también su corazón está puesto, Señor, y dispuesto para ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Bello, por esta oración a favor del expositor y por la palabra. Dejaremos el tiempo, dejaremos el micrófono a nuestro amado hermano Sergio Monroy desde Dale City, Virginia, Estados Unidos. Desde allá, desde los Estados Unidos, nuestro hermano nos estará compartiendo el tema cortando de raíz con el pecado. Adelante, mi hermanito Sergio Monroy. Buenas noches, hermanos, a todos. Muchísimas gracias por este
esta oportunidad que me ha brindado mi hermano Rigoberto y todos ustedes. Siempre un gran honor estar delante de ustedes y siempre se les extraña grandemente. Antes de empezar, quiero felicitarlos a todos por su gran labor año tras año, ¿verdad? Mes tras mes, semana tras semana de hacer esto posible. Qué bonito que se vayan siempre edificados, ¿verdad? Antes de ir a descansar. Hermanos, quiero compartirles este tema. Creo que a mí a nivel personal me ha funcionado el hecho de poder compartirles algo de mi experiencia personal en el ministerio. Y creo que todos sabemos y conocemos las consecuencias, ¿verdad? O la gravedad cuando hablamos de este tema, del tema del pecado. Es un tema que todos dominamos muy bien, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero creo que quiero abordarlo de una manera en la cual podamos ir pensando como hijos de Dios, como varones de Dios. Sé que aquí hay hermanos también encargados, hay siervos, hay predicadores. ¿Cómo podemos ayudar a la membresía? Ir pensando en esta noche cómo podemos irlos encauzando en el tema de ayudarles a que se vaya cortando de raíz, porque ese es el punto de esta hora. Cómo ir cortando de raíz con ciertos pecados que quizás algunos llevan por años y no han podido. Entonces eso me ha animado a mí aquí en la congregación a poderles traer estos temas a ellos. Y hay otros temas relacionados a estos. Yo quiero darles un panorama pues un poco breve en cuanto a esto. Y pensemos un poco en las palabras de Jeremías, en su capítulo 6. Jeremías, su capítulo 6 versículo 15. La condición en la cual estaba el pueblo era una condición muy vergonzosa. De hecho, el profeta se pregunta de la siguiente manera, dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y la respuesta es ciertamente no se han avergonzado. Y dice ahí, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y empiezo con esto porque el problema que tenía no solo el pueblo de Israel, sino después de que ellos, eh, unos se van para el sur, otros se van para el norte, sabemos nosotros la historia de Israel y de Judá, pero el problema con ellos es que ellos habían desarrollado, como decimos, como desvergüenza, ¿no? En la relación que tenían con su Dios, que es el mismo Dios nuestro. Entonces, esa es la etapa, esa etapa que precede a eso, ¿verdad? En la cual se normaliza el tema del pecado aún dentro del pueblo de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos hacernos ciertas preguntas en este tiempo y también mirar algunas imágenes que les traigo, pero antes de esas imágenes yo quiero preguntarles, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia algunos hermanos afirman públicamente que nosotros somos débiles y que a menudo pecamos? ¿O con qué frecuencia oímos hablar de que no es posible, dicen algunos, de que vivamos así sea un solo día o incluso unas horas sin que pequemos? Yo creo que como hermanos varones hemos oído, ¿verdad? En diferentes lugares, hemos oído a personas, aún siendo hijos de Dios, que han aceptado el Evangelio, tratando de justificarse en ese sentido. ¿Con qué frecuencia oímos aún a predicadores del Evangelio justificando a algunos para poder quedar bien? Esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Judá. Entonces, con esto no quiero decir que nosotros ignoramos el pecado, ¿no? Ni quiero decir ni quiero entrar en el tema de ser débil o ser fuerte. Como dice Pablo en Romanos, capítulo 14, sabemos que hay unos más fuertes que otros, ¿verdad? Y sabemos que hay unos más débiles que otros. Esto es, los hermanos más nuevos siempre serán los más débiles. Y se espera que los más antiguos, pues, sean los hermanos fuertes, ¿no? Entonces, pero
Pero sí, es un tema que me ha llamado a mí mucho la atención y yo dije, bueno, voy a compartirlo a mis hermanos para ver cómo lo podemos abordar también en nosotros como varones de Dios y santificarnos cada día más y poder ayudar de una manera genuina y de una manera honesta, pues, a la congregación donde estamos sirviendo. Porque esa es la idea, ¿no? La idea siempre es apoyar, servir con mucha humildad sin caer en la trampa de creernos mejores que nadie, porque esa no es mi intención. El hecho de ser humanos no es una justificación, porque algunos, algunos pueden decir es que si el hermano que predicaba cayó de cierta congregación, entonces pues yo también tengo ese derecho. O si tal persona que con tantos años servía, o entonces a veces nos como que nos acomodamos. Entonces, si me hago entender, nos acomodamos en el sentido de que nos justificamos. Y esa justificación frente al pecado, pues es un gran peligro para nuestra vida espiritual, porque rompe esa relación que tenemos con Dios. Y esto es algo que hay que, en su momento, pues enseñárselo a la membresía con mucho amor y con mucho cariño y con mucha vehemencia. Muchas veces porque hay lugares, ¿verdad? De iglesias locales que lo necesitan, lo necesitan, lo necesitamos todos. Pero el mundo nos ha condicionado a pensar de esta manera. Cuando digo mundo, quiero hablar del mundo religioso, ¿sí? Entonces, algunos piensan que se hereda el pecado. Lo hemos escuchado en tal vez personas nuevas, ¿no? Que no tienen mucho conocimiento bíblico. Sabemos que eso no es heredable, el pecado no es heredable, lo dicen las escrituras. Pero debemos nosotros empezar a erradicar y hacer un trabajo, una vez más, con nosotros y también con la congregación o donde el Señor nos tiene sirviendo de una manera sana, ¿no? Hay muchos subtemas detrás de esto. Por ejemplo, en la congregación donde estoy sirviendo, he hablado un poco acerca de la rebeldía, que es algo que se da mucho. He hablado también un poco acerca de la ignorancia, y ignorancia me refiero a, como le dijo Dios al profeta Oseas en capítulo 4, ¿no? Que mi pueblo se perece por falta de conocimiento, y falta de conocimiento es porque ignoraban la ley de Dios, y esto es algo que también sigue pasando, ¿verdad? En nuestras congregaciones. Entonces, sí, es necesario llevar el alimento sólido, como dice Pedro, es necesario llevar estos temas para que se puedan despertar, podamos despertar y podamos ayudar a erradicar este mal de la ignorancia, de la rebeldía o de la soberbia. Hay muchos subtemas que en su momento, pues si ustedes así lo quieren, pues volveré a traerles el mismo tema, pero con otros subtemas que son muy interesantes porque nos ayudan a confrontar directamente aquello que necesita prestársele atención. Entonces, el hecho de ser solo humanos, como dicen algunos, pues no es una excusa para defenderme si alguien no está caminando bien con Dios o si hay algo que necesita ser corregido en la iglesia o probablemente alguno de nosotros. El libro de Eclesiastés, hermanos, nos plantea en el capítulo 7, versículo 29, algo muy interesante. Quiero leérselos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Esto es lo que dice Salomón, ¿verdad? El predicador, que es lo que significa ahí eso en hebreo, ¿no? Kohelet, predicador. Y dice el 29, he aquí, solamente esto he hallado. Dos puntos. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esto es algo que nos ayuda. Esto es un argumento muy, muy importante porque podemos aclararle a cualquier personita que piense de que el pecado del padre lo hereda el hijo, o si el padre era o le gustaba el alcohol, pues el hijo de esa manera pues va a continuar con esa conducta. El punto aquí es que cada uno de nosotros elegimos qué hacer y qué no hacer. Y esto es algo que se ve aún en el jardín del Edén, ¿verdad, hermanos? Esto es algo que está muy marcado en el libro del Génesis. Sabemos nosotros que Satanás ahí como esa figura de interpretación, ¿no? En una serpiente, el animal más astuto del campo, la serpiente, pues se le introduce a Eva con ese objetivo, con el objetivo de seducirla.
pero él no la obligó como tal, ni él le puso, como decimos en mi tierra, ¿verdad? Él la obligó como con un arma para que lo hiciera. No, el único trabajo del enemigo siempre es con que Dios dijo, ¿no? La gran pregunta que está en el Génesis, ¿con que Dios dijo? Y eso como que le caló a ella y empezó ella a preguntarse, y entonces, ¿qué pasa si lo agarro, si agarro ese fruto? Y bueno, y pues ahí tenemos nosotros tenemos ahí la caída del hombre. De la misma manera, eso lo encontramos nosotros aquí en el libro del Eclesiastés. Sabemos que Dios hizo al hombre recto, y esto es algo que debe de todos nosotros aclararlo con mucho cariño y con mucha humildad. Dios nos hizo de una manera hermosa, como dice el libro del Génesis, nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza. Esto es que nosotros pensamos, sentimos, ¿verdad? Dios nos ha dado la capacidad, esa capacidad que también Dios tiene de pensar, de amar, porque aunque Él es espíritu y es verdad, sabemos que Él tiene cualidades de persona. Y esto es importante. Esas mismas cualidades, pues, las tenemos nosotros. Tenemos nosotros. Entonces, Dios nos ha hecho de esa manera, pues, nos ha hecho rectos, pero a causa de la elección, pues cada uno, ¿verdad? Decide, cada uno decide qué camino tomar, y pues sabemos que el pecado es un gran problema aquí. El pecado es un gran problema aquí porque se manifiesta de diferentes maneras, como le decía en mi introducción. El mundo dice, hermanos, que nadie es perfecto, ¿cierto? Sabemos que las escrituras también nos muestran en Primera de Pedro capítulo 1. Este es un pasaje que me gusta mucho. Primera de Pedro, vamos a buscarlo aquí, primera carta de Pedro capítulo 1, y en su versículo 15, que es lo que tenemos nosotros en pantalla, Dios siempre ha llamado al hombre a buscar la santidad. De hecho, hay un pasaje por allá en Santiago que dice que nosotros debemos ser santos, buscar la santidad y la paz, ¿verdad? Como dice allá, sin la cual nadie puede ver al Señor. Pedro dice lo siguiente, hermanos. Pedro dice 1:15, primera de Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo. Ahí esa palabra llamó, pues obviamente se hace referencia al llamamiento del evangelio, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo también. Dios nos ha llamado a nosotros a través de su evangelio, y nosotros hemos elegido, pues, el aceptar su divina respuesta, su divina palabra. Entonces, Él nos llamó ¿a través de qué? A través de su palabra. ¿Ok? Esto yo lo explico con Romanos, porque si ustedes piensan por un momento rápidamente, hago un paréntesis en Esaú y Jacob. Dice Pablo, ellos no habían aún nacido y ya Dios había elegido, ¿verdad? Que el mayor serviría al menor. Entonces no se trata, como dice el apóstol, no se trata de quién es más rápido, no se trata de quién es más inteligente, no se trata de nada de eso, sino se trata del que Dios tiene misericordia. Y de esa manera nosotros vemos ese tema de la elección, de la soberanía, del llamamiento, de la predestinación, que me gusta mucho en Cristo Jesús. En Cristo. Entonces Él nos llamó, dice Pedro, y obviamente pues Él es santo. Y dice aquí la invitación a nosotros es ser también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí donde debemos enfocar este tema. ¿Cómo cortamos? ¿Cómo cortamos con patrones? No sé si me hago entender esa palabra, o con conductas que a estas alturas como hijos de Dios, quizás algunos de ustedes pueden tener 5 años, algunos de ustedes pueden tener 20 o más, pero aún así todavía hay patrones y conductas que como que no hemos podido superar, y me incluyo, no hemos podido superar. Entonces, pero debemos de quitarnos estas frases, que somos humanos, es que el otro cayó, ¿no? Es que nadie es perfecto, es que somos humanos, etcétera. Esto simplemente no nos puede justificar delante de los hombres. De hecho, es lo que dice la carta a los romanos, que no hay nadie justo, ni aun uno, no hay quien entienda. Dice Pablo por allá en el capítulo 3, no hay quien haga lo bueno. Entonces, el llamado a ser santos es una tarea, hermanos, diaria. Es una tarea de cuidar nuestra mente, porque Jesús dice que lo que contamina no es lo que entra, sino es lo que ya está ahí cultivado, lo que sale de mis palabras, lo que sale de mis pensamientos, ¿verdad? Cómo trato al otro, cómo trato a mi familia más cercana,
que la iglesia más cercana a mí sería mi familia, mi esposa, y de la misma manera ustedes, sus familias y obviamente pues la iglesia, claro. Entonces esto hace mucho sentido y es muy coherente con lo que vivimos a diario, ¿verdad? Entonces yo le invito a que usted pueda hacer una evaluación y decir, bueno, sí, necesito ajustar esto. Y este tema me gusta, voy a ponerlo en práctica, voy a buscar la santidad para parecerme al Señor. Y claro que es posible, porque algunos piensan que no es posible dejar de pecar. Y yo le he dicho aquí a uno de mis hermanos, sí es posible, hermanos, sí es posible. Cuando una persona se propone en hacer algo con la ayuda del Señor, puede lograr dejar cualquier mal hábito que tenga. Y los psicólogos hablan de la sustitución, no sé si usted lo ha leído. Ellos hablan de que para dejar un mal hábito se necesita cultivar durante los primeros 15 días, pues un buen hábito. Entonces usted no lo quita, sino que usted lo sustituye. Y esto es importante porque esto ayuda mucho, hermanos. Esto sustituye. Entonces, el punto aquí es, las escrituras nos muestran el cómo lo vamos a hacer. Entonces, primero reconocer que el pecado es un tirano, hermanos. De hecho, las escrituras nos muestran a nosotros que nosotros ya hemos sido liberados del pecado y el cuerpo del pecado ha sido destruido. ¿Dónde y cuándo? Bueno, Gálatas capítulo 2. Vamos allí, por favor. Carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo, versículo 20. Vamos a leerlo en Gálatas 2. Voy a buscarlo aquí. Versículo 20, que esto es un versículo, un pasaje que nos sabemos todos, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí yo tengo que pensar, ¿estoy crucificado con Cristo? ¿Ya no vivo yo? Esto es, dejo que Cristo viva en mí. Esto es una muy buena pregunta. Y entonces nosotros debemos de vivir nuestra vida en la fe del Hijo de Dios, porque Él se entregó por usted, Él se entregó por mí, y aparte de eso, Él nos amó hasta la cruz. Y eso lo vemos muy marcado en los evangelios. Él nos amó hasta la cruz. Entonces, Dios espera, hermanos, que para que cortemos nosotros de raíz, pues que nosotros nos transformemos, que nosotros tengamos bien crucificado el viejo hombre y que nosotros no despertemos de nuevo cosas que no deben despertarse en nuestros cuerpos. Recuerde que la carta a los romanos nos habla a nosotros de una ley que tira para arriba y es la ley del Espíritu de Dios, que busca lo santo, lo espiritual. Y hay una que tira para abajo y es la que tenemos en nuestros miembros. Y la conclusión que llega el apóstol Pablo es, soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Cristo nos libra de estas cosas. Es el único que nos puede librar de estas cosas, pero yo tengo que entenderlo. Sí, a mí me gusta mucho tomar un pasaje de las Escrituras y aplicármelo a mí. Es decir, ¿cómo voy a hacer para parecerme al Señor? ¿Sí? No se trata de memorizar muchos textos, que es bueno el que tenga esa capacidad de memorizar, bueno. Lo admiro, qué bonito memorizar y predicar con textos memorizados es hermoso, ¿verdad? Pero es mucho más bonito que eso se aplique a la vida diaria, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra congregación, en la vida que tenemos, en esta relación diaria que tenemos con el Señor, que Dios sabe que todos aquí tenemos relaciones diarias con Él, que le buscamos como le estamos buscando en esta hora, en diferentes horas, en diferentes lugares, en diferentes países, pero que estamos luchando y estamos batallando para parecernos cada vez más al Señor. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6. Vamos a leerlo, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6. La pregunta que se hace es, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y esta es una palabra aquí que me interesa mucho que la aclaremos. Para muerte, por el bautismo. Entonces, a través de las aguas del bautismo estamos muriendo al viejo hombre. Y sé que acá hay algunas mujeres, a la vieja mujer, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice la Biblia de las Américas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, mire qué hermoso el bautismo, ¿sí? Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo, aquí está, del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando un hombre, una mujer incrédulo, no creyente, pues entiende esto, la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10 versículo 17, que si confiesa, ¿verdad? Que si se arrepiente, que si bautiza y persevera, pues esa persona ha participado simbólicamente con Cristo Jesús en su muerte y también ha resucitado con Cristo. Pero el punto no es solo eso, sino entenderlo, ¿sí? Vivirlo y decir, pues ya no le pertenezco a el amo que nos dominaba antes de ser hijos de Dios. ¿Y cuál era ese amo? Pues Juan dice el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Esto es el diablo. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. El diablo trabaja mucho, ¿sí? Pero Dios trabaja todo el tiempo para que nosotros no caigamos en trampas, en la trampa de la sutileza del pecado, en la trampa de cualquier cosa que nos quite y nos robe el sueño de alabar y glorificar el nombre del Señor y de que se interrumpa esa hermosa relación que tenemos con Dios, eso ya es pecado. Eso ya es pecado. Y debemos tener nosotros muy claro eso para parecernos al Señor. Mateo capítulo 5, hermanos, en Jesús, en el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte, algunos hablan que es el sermón más largo en las Escrituras, otros dicen que el de Esteban, pero bueno, en el versículo 48, recuérdense que Jesús está enseñando el espíritu de la ley, ¿sí? ¿Cuál espíritu de la ley? Pues el espíritu de la ley de Moisés, porque él vino a reinterpretarla y a aplicarla como era, no como muchos pensaban. ¿Sí? Entonces él dice en el versículo 48, dice lo siguiente, él dice, sed pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es, esto nos muestra que sí es posible que nosotros alcancemos la santidad, la piedad. Esa palabra piedad es una palabra grande, hermanos, una palabra que abarca muchas cosas. Pureza, santidad, dominio propio, vida nueva, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir entendiendo eso en esta noche. Entonces, si es posible vencer, si es posible vencer. Hay una vía de escape, como dirían los abogados, hay un recurso de apelación en Primera de Corintios 10:13. Hay un recurso aquí para nosotros. Prestémosle atención a este recurso. Primera carta de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y una vez más, estamos con el tema general, ¿no? Cortando de raíz con el problema del pecado y estamos diciendo, sí, hermanos, sí es posible nosotros dejar cualquier cosa que interrumpa nuestra relación con Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará, ojo a esto, una vez más, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué va a dar? La salida, para que podáis soportar. En otras palabras, no hay ninguna tentación que sea irresistible. Dios siempre provee la salida. Este es el recurso para que nosotros nos afiancemos y nos quedemos con ese versículo de Corintios 10:13, porque esta es la vía de escape de un cristiano. Esta es la vía de escape de un cristiano.
de que entiende que Dios no le va a dar algo que no puede soportar, pero también entiende que así como llega la tentación del enemigo, porque recuerde que Dios no tienta a nadie, como dice Santiago, sino que es Satanás, es el diablo, sino que con eso que viene llamado tentación, Dios le da la salida. Entonces esto es hermoso. Esto es hermoso porque Dios como cuando el pintor va a ir a hacer su trabajo, ¿verdad? Lleva las herramientas. O como el carpintero va a hacer una mesa, una silla, lleva las herramientas. Entonces el cristiano igual, el cristiano lleva sus herramientas. ¿Y cuál es la herramienta más importante? Pues su hermosa palabra. Pero esa palabra, como dijo Jesús, pues hay que escudriñarla, ¿verdad, hermanos? Porque de esa manera, pues nosotros tenemos todo el equipamiento. Todo el equipamiento está en la Biblia, hermanos. Usted no necesita ir a hacerse un curso en Harvard ni hacerse una super estudio, sino que usted necesita conocer su palabra de Dios, la Biblia. El libro más vendido en el mundo es la Biblia, hermanos. El bestseller número uno. Y más traducido a dialectos indígenas y a cualquier otro idioma es la Biblia. Pero hay que conocer la Biblia, gracias a Dios que nos ha dado, pues, ese escrito tan precioso en donde no vamos a permitir que nadie nos vaya a engañar, ¿verdad? No vamos a permitir que nos enseñen unas doctrinas de hombres, sino que dejamos que el Señor nos hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Entonces tenemos que esforzarnos, y aquí la aplicación espiritual, las reflexiones espirituales, debemos esforzarnos, unos más que otros. Pero entonces ahí viene lo que es la humildad, ¿sí? Ahí viene lo que es la nobleza, para erradicar el pecado de nuestras vidas. Si es la lujuria, usted puede ir pensando en esta hora, porque hay demasiadas categorías, ¿sí? Y no quiero mencionarlos todos, pero las más comunes, la soberbia, los celos, los pleitos, las envidias, que esto está tan marcado en nuestras familias, si son familias grandes, y en las iglesias, hermano. Me atrevo a decir en las iglesias de Cristo. Entonces, esto es algo que debemos trabajarlo, llevarlo a nuestros hermanos. Aún yo lo traigo, hermanos, en clases bíblicas donde yo sé que mis hermanos están los domingos, la mayoría, para ayudarlos, no para destruir a nadie, sino para ayudarlos a que podamos ir dejando prácticas que no tenemos que tener y que debemos más bien ir es en la búsqueda de superar todas estas cosas. Entonces, a medida que continuamos con esto, hermanos, pues como les digo, tengo muchos subtemas en este tema, muchos, más o menos como unos 20, unas 20 clases, ¿verdad? Que si Dios lo permite, pues podemos ir tocando alguna de estas cosas que aunque uno no lo crea, sí, pues esto pasa. Entonces, si usted está dispuesto a ser desafiado por el Señor, pues en esta noche el mensaje es para usted. Y el punto aquí es, hay que dejar de poner excusas como que somos humanos y que todo el mundo cae y que todo el mundo peca, porque me acuerdo una vez un hermano me hizo una pregunta capciosa en una clase bíblica y me dice, pero si todos pecamos y Cristo siempre nos perdona y me citó Primera de Juan, que habla de que tenemos abogado y etcétera. Y entiendo el proceso, pero yo le cité también Hebreos y le dije, mira, nosotros no podemos jugar con candela, ¿no? Como uno se pone a jugar con candela y resulta quemado. Y a veces pensamos que somos más sabios que Dios y resulta que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y no podemos nosotros utilizar de trampolín pues la gracia como para dedicarnos a pecar. Y pues este hermano pues como que no le gustó mi respuesta. Pero de eso se trata esto, hermanos, de que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? En los asuntos del Señor para mejorar, para parecernos al Señor. Y no se trata de competir con nadie, ni quién es mejor, ni qué familia. Hay mucha gente que se compara a sus hijos, compara la iglesia, compara. No, no, no se trata de eso. Esto es una cuestión individual. Uno mismo elige. Uno mismo elige lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hermanos, Juan nos dice a nosotros en el capítulo 3. El evangelista nos dice a nosotros en el capítulo 3 versículo de 19, hermanos, nos dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es lo que dice también el capítulo 1, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Nótese, por favor,
Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿qué hace el diablo cuando un cristiano pues peca todo el tiempo y no trabaja en lo que tiene que trabajar consigo mismo? Pues está contento, está feliz. Entonces, el pecado hay que verlo como lo que es. Juan lo llama aquí, o Dios más bien lo llama aquí, las tinieblas. Mucha gente no quiere venir a Cristo porque no quiere tener un compromiso con Dios. Y dos, no quiere ser reprendido por nadie. Y a eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es el pecado, hermanos? Sí, ahí tenemos una imagen. eh, Gente que vive con miedo, gente que vive con vergüenza, gente que vive con culpa, con esclavitud, separados de Dios, están muertos espirituales. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues ahí entramos nosotros con la palabra. Por eso lo más importante es hablar de Cristo, hermanos, salir a evangelizar la palabra de Dios, que es uno de los ministerios más olvidados y más olvidados aquí en los Estados Unidos, ¿sí? Aún hablando de las iglesias hispanas y creo que también en nuestros países. Entonces, ayudar a los demás a salir de estas cosas es lo que Dios quiere. Y como dice Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros con amor lo podemos hacer para ayudar a la congregación donde estemos. Primera de Juan lo define. Primera de Juan define qué es el pecado. Y me gusta esta definición porque es una definición bíblica. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, eh, por eso nosotros tenemos códigos, nosotros tenemos códigos civiles, códigos de tránsito, tenemos muchas cosas que nos enseñan lo que no tiene que hacerse. Y así es Dios. Dios nos muestra en su palabra cosas que no debemos de practicar ni hacer y esto es el pecado. Entonces, el pecado es infracción, rebelión, desobediencia y algo que llama mucho la atención, pues lo que utilizaban algunos arqueros, si habla un poquito de historia, ¿verdad? Los arqueros que no le daban al enemigo en la cabeza o en el blanco, pues obviamente iban ellos a después a ser derrotados. Y es lo que significa la palabra ahí, hamartía, que es pecar errar al blanco. Si no le da al enemigo, el enemigo le da a él. Entonces, de ahí viene esa idea de errar al blanco, que es lo que significa el pecado. ¿Cómo lo ve Dios? Dios lo ve como gangrena, dice 2 Timoteo 2:17. El pecado es como una gangrena, que eso va como, gangrenas que va colocando algo negro, ¿no? Un dedo negro, una uña negra, póngale atención a eso, ¿sí? Porque puede ser que la sangre no esté circulando. Entonces, de la misma manera se compara con el pecado. Romanos 6:17, el pecado esclaviza y Dios lo dice en todas las escrituras, Él aborrece el pecado y lo dice también en Proverbios capítulo 6, versículo 19. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios nos protege, hermanos. ¿Y cómo nos protege? Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 al 10. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén, así es. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. La gente que está afuera, ¿verdad? La gente que tiene diferentes deseos, placeres. Pero dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿qué hace Dios entonces con nosotros? Pues nos quiere proteger a través de su amor. Dios te ama, pero el amor de Dios es que hagamos y guardemos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios, me gusta la definición que da Juan en cuanto a los mandamientos, porque él dice que sus mandamientos no son gravosos. Y cuando un cristiano obedece su palabra y sus mandamientos, se reúne, es activo, es activo una hermana o ayuda o está pendiente, etcétera, en cualquier ministerio, en cualquier cosa que pueda hacer, ¿verdad? Pues es un cristiano que entiende que ese mandamiento lo cumple y lo guarda por amor. Lo hace con amor, no es como que algo gravoso. La palabra gravoso es como algo que pesa. No debe de pesar al cristiano. Nosotros amamos al Señor y Dios no es un tirano malicioso.
Dios no es un hombre tirano, ¿verdad? No, 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 para nada. Dios es lleno de misericordia, es lleno de gracia y de amor para con sus hijos y aún para con los que no han venido a Cristo esperando que vengan a través de la predicación del Evangelio y que se acepte, claro, pues lo que está en sus escrituras, ¿no? Como conocemos el proceso bíblico del evangelio para hacer parte, para ser parte. Entonces, mis hermanos, es terrible nosotros desconocer todo lo que puede llegar a ser el pecado. Es terrible. El pecado nos separa de Dios. Isaías habla de eso y lo vamos a leer. Ya estoy cerrando, hermanos. Sé que el tiempo avanza, ¿verdad? Pero vamos a leer Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice Isaías que vuestras iniquidades han hecho división, mire, entre ustedes y vuestro Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Y les dice, las manos de ellos estaban contaminadas de sangre, sus dedos llenos de iniquidad, los labios hablaban mentira, la lengua era llena de maldad. No había quien juzgase correctamente. Y obviamente pues eso es una condición muy triste y por ende pues Dios tiene que traer juicio sobre ellos. ¿Sí? Y eso es lo que vemos nosotros también en el capítulo 59. El pecado separa, hermanos, rompe comunión. Hay que tener cuidado de no endurecer un corazón. Hay que tener cuidado de no alejarnos del Señor. Y sabemos que la paga del pecado pues es muerte. Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios, esto es su gracia, es vida eterna en Cristo Jesús. Y nos quedamos con esa parte, porque es lo que hemos decidido todos los varones y las hermanas que están en este lugar. Hermanos, que Dios siempre nos ayude, porque Dios siempre quiere advertirnos, porque nos ama, porque quiere salvarnos, que quiere llevarnos al cielo, porque nos está preparando y porque su ley, la ley de Cristo, es una extensión de su amor para con nosotros. Santiago dice que Él es el Padre de las luces y que todo lo que emana de Él es bueno. Y lo creemos por fe, hermano, lo hemos visto. Todos los que estamos aquí hemos visto las bendiciones de nuestro Señor hacia nuestras familias, a lo que ha hecho con nosotros, cómo nos ha bendecido. Y nótese las bendiciones primero en Cristo, ¿no? O sea, de ser parte de su pueblo, el gozar de ser llamado hijos de Dios, como dice Efesios capítulo 1, en el versículo 3 en adelante. Entonces, hermanos, la conclusión a este tema, una vida santa, déjeme decirle con propiedad que sí es posible con Dios. Eso de que somos humanos y eso de que el predicador aquel cayó y eso de que, etcétera, 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 eso son meras excusas. Y si alguien me trae esas cosas, yo le digo, mira, rectifica tu corazón y tu conducta. No tienes por qué justificarte, ánimo. Si tienes algún problema, pues cuéntame, vamos a ayudarnos. Sí, vamos a estudiar las escrituras, vamos a servir más, porque aún el servir y esto, hermanos, hace que nuestra mente esté ocupada. Y hay por ahí mucha gente ociosa, ¿verdad? Y cuando hay alguien ocioso, no tiene la mente enfocada. Está pensando en muchas cosas y eso le pasó a David. Y usted sabe la historia de David con Betsabé. Entonces, si es posible, Dios te transforma, te puede seguir transformando para ser mejor, para parecerte más al Señor en todos sus aspectos. Entonces, hermanos, cierro con esto, animándoles, invitándoles que sigan siempre ustedes adelante. Eh, Lleven estos mensajes si es posible, estudienlo también para que ayudemos a nuestros hermanos y hermanas de la congregación a que no se normalice muchas conductas que no deben de ser así. Antes de que usted pueda superar esto, pues debemos de llamar a las cosas por su nombre, como dice la Biblia, ¿no? Recuérdese que pecar es transgredir la ley de Dios y que Él nos ha dado sus mandamientos y que también, pues, nos ha mostrado en sus escrituras, ¿verdad? Las consecuencias a la desobediencia. Y no podemos nosotros, ya que hemos obedecido su palabra, pues, como pisar o pisotear la sangre de Cristo, ¿verdad? Es muy triste aquellos que apostatan de la fe, aquellos que se devuelven. Es muy triste eso. Así que mis amados hermanos, Dios nos bendiga, nos guarde. Le agradezco su tiempo. Y bueno, quedamos con nuestro hermano Rigoberto Chamelé. Y una vez más, un abrazo extensivo para todos ustedes. Gracias por oír. No, al contrario a ustedes, mi hermanito
Sergio Monroy por este tema tan precioso, tan enriquecedor, un tema contundente, hermano, para la vida de cada uno de nosotros, definitivamente, un tema que debemos de trabajar para radicarlo en nuestras vidas, definitivamente, ¿verdad? Es algo como lo dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Entonces, un tema, hermano, definitivamente muy enriquecedor, muy nutritivo, hermano Sergio. Que Dios lo bendiga por ese esfuerzo que usted ha hecho en esta noche de compartirnos un tema, pero muy, muy importante, como lo es el pecado, donde realmente, pues, la iglesia no debe de verse involucrada, especialmente los siervos que están siendo útiles, están siendo usados por Dios. Así que realmente un tema muy bonito, mi hermano Sergio. Dios lo bendiga, Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga siempre su vida espiritual y no solamente la suya, sino la de toda su hermosa familia. Gracias por Amén. compartir. Gracias a usted. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, dejaré el tiempo a mi hermano Norwin Wembes desde Atlanta. Nuestro hermano tiene la oración. Adelante, mi hermanito Norwin. Buenas noches a todos, hermanos. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, en esta noche por dejarnos alabarte, glorificar tu nombre, Padre, y dejarnos escuchar de tu palabra. Te pedimos la bendición por nuestro hermano Sergio. Seas tú siempre con él, con su familia, con su ministerio, Padre. Seas tú siempre aumentándole su don. Bendice a nuestro hermano Jackmer también. Gracias porque a través de él nos dejaste alabar tu santo y bendito nombre. Te pedimos por cada uno de nosotros que estamos presentes en este sitio, Padre. Bendices al hermano que hace posible que siempre nos reunamos en este sitio, Padre. Te pedimos, Padre, que nos perdones porque de una u otra manera siempre tribalizamos tus caminos. Te pedimos que nos perdones porque te fallamos de esa manera. Danos de tu santidad, Padre, y ayúdanos a tomar en serio todo lo que dice tu palabra. Te pedimos que tu palabra se nos quede en nuestros corazones y ayúdanos a vivirla, no solo ser oidores de ella. Todas estas cosas te las pedimos a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Norwin, por hacer esta preciosa oración. Y es así como en este momento vamos a entrar al momento de los comentarios y preguntas. Por ahí no sé si mi hermano Marvin ya se logró conectar, que parece que su internet lo ha estado sacando a nuestro hermano Marvin Maradiaga. Ya está el hermano Marvin Maradiaga. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano Marvin Maradiaga, ya que usted tiene a cargo las preguntas y comentarios de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Marvin. Muchas gracias, mi hermano Rigo. Este internet pues lo saca de una sola uno y cuesta entrar nuevamente. Gracias por el privilegio en esta noche. Mi hermano Sergio Monroy, muchas gracias por ese tema expuesto en esta hermosa noche. Es un tema realmente que nos confronta a todos y lo mejor pues que podamos llevarlo a la iglesia porque la verdad pues estamos acostumbrados solo a escuchar temas de amor, a escuchar temas bonitos y a veces no le gusta la membresía que los confronte con el pecado. A nadie le gusta que los confronten, pero es una realidad y Dios nos ha hablado hoy a través de usted, mi amado hermano. Y algo que me gustó mucho es al principio, en la diapositiva que usted eh, puso al principio ahí, donde dice que debemos comenzar a reconocer que el ser solo humano no es una excusa para pecar. Eso es muy importante. No es una excusa. Estamos acostumbrados a decir la carne es débil, que Dios nos perdona, que no es una excusa. Estamos en el Señor, estamos en el Señor. Estamos afuera o estamos afuera. No podemos estar aquí o estar allá. Muchas gracias, hermano, por ese tema tan importante. Y ojalá, pues, mi hermano Rigo pueda pedírselo ahí para que lo comparta. Es muy importante y así nosotros poderlo exponer también y a darlo a conocer a muchos. Es muy importante. Mucho Amados gusto. hermanos, estamos listos
para que cualquiera que tenga su comentario, para un argumento para poder enriquecer más este tema o alguna pregunta para el hermano Sergio, aquí estamos esperando que su manito sea levantada y darle su tiempo para que pueda opinar. Así es que o se me escondieron o se me durmieron, pero ahí tienen que estar. O estamos claros que el pecado no va con cada uno de nosotros, pero hay que estar luchando. Es una lucha todos los días. Muy bien, no los veo. Yo creo que entendieron bien el mensaje, hermano Sergio. Eso está bueno, fíjate, no me gusta. O hermanos estaban tan concentrados anotando ahí para ver cómo pues lo compartimos, dice. Excelente. Sí, le voy a enviar el trabajo de diapositiva del hermano Rigoberto, que lo pueda Yo creo escanear. que miro a hermano Fabio Quintero con ánimo a levantar la mano, sea virtual o sea física. Solo hágame ceñita y llegue. Ahí está, ¿eh? Hermano Fabio Quintero. Adelante, hermano Fabio. ¿Cómo está Sergio? Y bueno, saludos a todos. Muchas bendiciones. Me quedé pensando en Primera de Juan, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero pienso que ahí, o sea, dice, en el caso como excepcional, si hubiese pecado, porque lo puedo leer de otra manera, y, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno vive en pecado, no va a haber abogado que lo saque de ahí, si la persona vive en pecado. Pero aquí él está diciendo si alguno hubiere, o sea, eh, es como una excepción. Y yo siempre lo que pienso es que uno no puede jugar con el león rugiente porque de cualquier colmillazo lo puede agarrar. Pues a veces uno se puede escapar, pero el riesgo es grandísimo. Entonces, bueno, eh, un abrazo, saludos a la familia. Muchas gracias, hermano. Claro que sí. Me gustó ese comentario, hermano Fabio, muy puntual y es cierto, es cierto. Si alguien ha pecado, hubiere pecado, pues es como como un supuesto, ¿no? Entonces, pues tenemos todos esa ventaja de que tenemos al mejor abogado de todos, nuestro Señor Jesús. Gracias, mi amado hermano. Creo que el hermano Marvin se le frizó Rigoberto. Creo que sí, Adelante, mi hermanito Tomás Parillo, con su comentario o su pregunta. Buenas noches, hermanos, a todos. Bendiciones. Eh, quiero comentar este tema que ha expuesto. Creo que comparto el punto que enfatizó, ¿no? El hecho de que nosotros eh, generalmente justificamos nuestros pecados. O sea, y hicimos errores, ¿no? O nuestra limitación humana. O sea, usamos a veces eufemismos, ¿no? Para justificar el pecado, ¿no? Porque pecar es una acción, ¿no? Y es una acción consciente.
cuando pecamos, ¿no? Ya sea que hagamos una mentira, ¿no? O que digamos una mala palabra, o que insultemos a alguien, es una acción consciente, o sea, no lo hacemos de manera inconsciente, porque tenemos una promesa de Dios que de repente nos olvidamos a veces, ¿no? Y probablemente sabemos también, ¿no? No me di cuenta esa partecita, no sé si todo esto, ¿no? 1 Corintios 10, 12, 13 y 14, que yo en los primeros años de mi vida cristiana, creo que fue la segunda o tercera lección que aprendí, venciendo las tentaciones, y eso fue los primeros días de mi cristianismo. Entonces dice el texto, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y ese versículo ha sido, digamos, una cosa muy importante para valorar, ¿no? Que ya estoy en Cristo ahora, o sea, en mi lucha espiritual, ¿no? Contra el pecado, contra el mal, no es una lucha humana, personal, ¿no? No es una batalla carnal, o sea, entonces una lucha espiritual, ¿no? Entonces, poner en atención cuando dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando, bueno, en otra lección, en otra versión, dice, por ejemplo, bueno, voy a terminar de leer en la versión Reina Valera. Y versículo 13 dice claramente que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjese esa frase, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, la tentación no es que se me apareció, ¿no? Como normalmente hacemos una ilustración o con los escritores, ¿no? Los que tratan de enseñar una lección gráfica, ponen pues por acá, por el lado derecho, pues un angelito y por acá, pues, ¿no? Está ahí un Satanás, ¿no? Con su trinche, pues, ¿no? Entonces, tentándonos, ¿no? Pues, no es así, ¿no? Entonces, no vamos a sobretener ninguna tensión que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, este versículo es muy fuerte. Y cada vez que soy tentado, siempre recuerdo este versículo, ¿no? No sé de memoria, estoy leyendo acá, pero por tanto, amado mío, huid de la idolatría. Entonces, este versículo ha sido, digamos, una promesa de Dios, una advertencia, ¿no? Contra el pecado. Entonces, he luchado, pues a veces he caído, pero me ayudó bastante, ¿no? En no justificar, ¿no? Mis acciones, mis pecados, pues, ¿no? Entonces, yo creo que todos debemos apropiarnos de este versículo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Tomás Parillo, por ese comentario. Hermano Monroy, ¿alguna opinión? No, muy puntual, hermano. Estoy muy de acuerdo con él y le quiero decir que viva el Perú, porque ahí le veo la imagen. Como mi esposa es del Perú, entonces, hermano, muy bueno su Arriba Perú, comentario. entonces, arriba Perú. Eso, Claro, hermano. Ella es de excelente. Chiclayo. ¿Usted de dónde Ay, es? ay, Chiclayo. Excelente, Muy, una ciudad muy, muy hermosa, cálida, muy bonita, chica, Sí. el norte del Perú. Ahí está la muchas iglesia, gracias. hay una familia en Chiclayo, una familia cristiana, Qué bueno. y luego pues la iglesia está en Trujillo, pues hay varias congregaciones en la ciudad de Trujillo, que está pues pocas horas Ok, nada más. ok. Algún día Gracias, hermano estaré. Tomás. Hermano José Omar Fuentes, su comentario, por favor. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Eh, Siento yo, hermanos, que hay muchos predicadores, líderes que tal vez dejan muchos hermanos que han visto o que los han puesto como, han quedado en visto como pecados, pero a veces no les dicen nada por miedo a que ese hermano ya se vaya de la congregación o no hay una exhortación, ¿verdad? Y siento yo de que, como dice, se pone uno aguadito, pues, de que si yo le digo esto al hermano que está fallando, que ella está pecando, pues,
entonces que ya no va a regresar, pero estamos fallando ahí como líderes, como predicadores, porque al final el mal se lo está haciendo también al hermano y yo sabiendo que él está en pecado y entonces estoy consciente de eso. Y es bien claro uno de los versículos que todos lo recordamos y que lo tenemos presente, ¿verdad? Que 2 Corintios 5:17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces como hay pecado en secretividad, ¿verdad? Es el pecado que no está público, pero todo sale a la luz, hermano. Y hay un momento de que ese pecado que está en secreto sale a la luz y ya días lo estaba haciendo. Entonces, no hay una conversión directamente desde que uno se bautiza, ¿verdad? El hermano puntualizó ahí de que cuando ya nosotros bautizamos, prácticamente la muerte es con Cristo y nosotros nos levantamos con Cristo prácticamente. Entonces es un cuidado que hay que tener uno como líder también de la congregación, de enfocarnos y decirle la verdad al hermano, ¿verdad? Que está fallando y que la forma como mejorar es así como estaba diciendo el hermano también, pues evangelizarlo y darle palabras con amor. Ese es mi comentario. Gracias, hermano José Omar. Como usted dijo, si le confrontamos el pecado, se nos va. ¿Qué opina, hermano Monroy? Sí, hermano Marvin, así es un fenómeno que debemos ir corrigiendo, ¿no? Que se puede corregir en donde Dios nos coloque a servir. Claro está que no somos llamados a ser policías espirituales. Yo siempre digo eso como si fuera comando, ¿no? Pero bueno, si Dios te ha colocado a ti o a cualquiera de nosotros como un predicador o un servidor, pues debemos ser muy honestos, muy honestos. Me gustó el comentario que hizo el hermano Omar, muy puntual, porque si amamos a esa persona es ayudarle a que se corrija, no es para destrucción, para nada. Yo creo que yo creo que la disciplina bíblica creo que se ha malentendido de que alguien puede pensar que es humillación, no se trata se trata en privado, pues, en corregirlo en privado con amor pero decirle lo que está fallando para que pueda salvar su alma, ¿no? Y si esa persona, pues, tiene un puesto en eminencia o un servicio o algo, pues, más cuidado todavía porque puede dañar el resto y hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Excelente. Gracias, hermano Sergio. Mi hermano Milton Muñoz, le damos su pase. Adelante. Buenas noches, hermano. Bueno, creo que el tema que presentaba nuestro hermano toca un punto bastante delicado en nuestras congregaciones porque lo que nosotros llamamos disciplina bíblica tiene un objetivo fundamental, que es la restauración. Cualquiera sea la naturaleza del pecado, el llamado de la Escritura a la iglesia es restaurar al hermano que ha caído. Y tal vez ese sea el punto en que nosotros no hemos colocado énfasis. Vemos el pecado, no el predicador pecó, entonces hay que sacarlo rapidito del esquema porque, bueno, la Escritura habla de restauración. En cada caso que habla de lo que nosotros llamamos disciplina bíblica, habla de restauración. Cada paso que uno debe dar en esto tiene que tener el objetivo de restaurar al hermano. Eso es lo que ha dicho Pablo en 1 Corintios 5:5. Por ejemplo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es cierto que tenemos que luchar contra el pecado y tiene razón en el tema nuestro hermano de que no debemos reiterar en algo pecaminoso. Tenemos que por fin superar nuestras fallas con la ayuda del Señor. Pero aún así somos objeto de caída
cuando esto sucede, tal como Dios nos perdona cuando vamos en arrepentimiento, confesamos nuestras faltas. Dios es amplio en perdonar. Del mismo modo, los cristianos tenemos que ser amplios también en perdonar. Así que es un tema bastante, digamos, tiene bastantes aristas. Y así es que gracias, hermano, por el tema de esta noche, que nos ayuda también a ejercer misericordia sobre aquellos que han pecado, aún más cuando el pecado ha sido contra uno, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Claro, el objetivo es colocar al hermano que ha pecado en el camino, pero el hermano pecó contra mí. Y bueno, ¿y yo qué? ¿Cómo quedo yo? Pero el objetivo es colocar al hermano en el camino, ya. Eso es lo que la Escritura enseña. Es como Jesús, él llevó el pecado siendo el inocente, el pecado de todos nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y eso es lo que está en el fondo del tema que nuestro hermano ha presentado. Muchas gracias, hermano, por el tema. Gracias por la oportunidad, hermanos. Gracias, hermano Milton. Usted citó el texto y dice, si te oyere, le oye, le escucha, pero si sigue lo mismo, hermano Sergio. Está bueno el punto de Marvin y del hermano que nos acaba de hablar. Sí, es cierto, siempre es buscando salvar su alma, ¿no? Eso es lo más importante. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el hermano en cuanto a la restauración. Y bueno, eso es algo que se hace siempre con amor y cariño. Y si no te oye, pues como pregunta el hermano Marvin, pues lleva a dos o tres testigos, ¿verdad? Y si no te oye ni a los dos testigos, ya van como tres ahí personas involucradas. Entonces, bueno, tienes que decírselo a la iglesia porque la salud espiritual de la iglesia y el cuerpo es algo que es como dijo el hermano, es un tema delicado, pero es un tema que se da. Y si no se le presta acción a eso, en el caso de que no se escuche ni a los dos o tres testigos, pues eh, tristemente hay que decírselo a la iglesia con el objetivo de que se restaure. Y si no, tenlo por gentil o publicano. Pero qué triste es eso. Y si en su momento es gentil y publicano, entre comillas, literalmente no lo va a hacer, pero va a hacer con el objetivo de que se reconozca y reaccione. Y si no, pues esa persona o esos testigos o esos líderes, en el caso de los ancianos, pues que sí hay, pues se ha salvado por así, pues se ha salvado uno y ha podido uno hacer bíblicamente lo que hay que hacer. Porque también si no se hace es un peligro también y también uno mismo puede acarrear condenación. Gracias, mi hermano. Gracias. Hermano Fabio, ¿algo más que agregar ahí? Hermano Fabio. Sí, que me gusta pues el pasaje de Gálatas 6 que cubre los dos aspectos. O sea, por un lado, el 6 en el uno habla de que necesitamos buscar la restauración del hermano, ¿no? Pero ahí mismo en el mismo capítulo, versículos 7 y 8 habla de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, muchas veces, aunque buscamos la restauración, eh, el hermano no se va a escapar de lo que sembró. Y, y eso es lo que queremos en primera instancia evitar. Conozco el caso de un hombre que se reunía en una de las iglesias y de pronto pues tenía como una doble vida. Y cuando el predicador un día vio un escándalo por ahí como a 2 cuadras de la reunión, había un poco de gente, querían matar a un tipo ahí porque había agarrado a una niña y la quería abusar. Y era este hombre de la iglesia, al que querían, o sea, la gente quería linchar a este hombre que estaba yendo a la iglesia. Entonces, a veces necesitamos, pues, siempre hablar de esa ley de siembra y cosecha porque Dios quiere rescatarnos a todos y murió por nosotros, pero
pero hacerle muy querer, hay cosas que son crimen y aquí alguna vez sucedió algo y antes de hablar con el hermano, primero pues tuve que hablar con la policía, porque ya era un crimen. Y si yo no hablo, entonces quedo como cómplice. Entonces, creo que, y es lo que en primera instancia ya, o sea, por eso es que luchamos contra el pecado, porque no queremos llegar nunca ahí, ¿no? Entonces, pero a veces Muy bien. sí confundimos y entonces callamos, ¿no? En la congregación también, alguna vez en una congregación, un hermano me estaba preguntando por otro, ¿y tú qué sabes? Entonces le digo yo, ¿cómo así? ¿A usted también lo robó? Entonces me dice, ay, hermano, al uno le robó $2,000, al otro el 5,000 y iba robándole a todo el mundo. Y a veces nos quedamos callados y realmente muchas veces no. O sea, cuando viene un hermano así, a veces yo tengo que reunir a los varones y decir, mira, este hombre tiene problemas con el dinero, por favor, no se le puede prestar. Y una vez pasó, me llamó una visita y le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, que este hombre me pidió prestado y le presté. Y era una visita, imagínate. Pero como era a veces un hombre que a veces en ese momento lo poníamos para dirigir la cena, pues imagínate. Y a partir de ese momento como prohibido que ese hombre pueda volver a dirigir la cena porque la gente lo ve como una autoridad. Y él tenía esa manía de estar prestando bien, 500, 1,000, 2,000, 5,000, $10,000 sin problema. Entonces, pero sí, Gálatas, versículo 1 habla de restauración, pero 7 y 8 habla de ley de siembra y cosecha. Entonces, gracias. Gracias, hermano Fabio. Tenía hermano Garson, pero creo que se arrepintió. Aprovechando, hermanito, ¿no? A Sí, ver, adelante. Cerramos con ¿me su escucha? comentario. ¿Me Le escuchas, escuchamos, hermano? adelante. Sí, Sí, no, que quiero aprovechar el comentario del otro hermanito, ¿ya? Que dice, ¿no? Primero he ido a hablar con la policía. No sé, eso quiero que me digan si es correcto eso, porque en la iglesia dice, nosotros tenemos que no llegar, no llegar a las autoridades, ¿no? Sino solucionar la iglesia, ¿no? Y si también dice, sí, perdonamos, tenemos que perdonar, pues totalmente. No lo podemos ver, digamos, como dice, ¿no? Es ratero, digamos, ¿no? O perdonamos o no perdonamos, ¿no? Porque si le estás poniendo como ratero, no le estás perdonando, pues, 100%. Eso sí me pueden aclarar un poquito, hermanito. adelante, hermano Sergio. Ahí sí se la suelto a Fabio. Yo pensaba soltársela al hermano Milton, que fue el que trajo más o menos un tema de restauración. Pero sí, hermano Milton, yo creo que nos puedes aclarar un poco. Bueno, Milton es de Manos de Chile, ¿verdad? Bueno, hermano Fabio, básicamente la escritura enseña de que a pesar de que tengamos que vivir con las consecuencias del pecado, eso es inevitable, o sea, eso es claro. Pero en todos los pasajes que habla de la disciplina, de lo que nosotros llamamos disciplina bíblica, habla de restauración, o sea, eso es lo fundamental. En el fondo hacemos lo que Jesús mismo hizo por nosotros, el inocente cargando las culpas, porque si él pega contra mí, yo debo buscar al hermano para restaurarlo, colocarlo en el camino. Está bien, el hermano reconoce, pide perdón, ya, ok, es colocado en el camino, otra vez. Pero yo he sufrido el daño, entonces yo tengo que cargar con el daño que el hermano ha hecho contra mí. El caso de Jesús, el justo por los injustos, el inocente llevó las culpas. Aunque yo tenga que, el que ha pecado tendrá que vivir con las consecuencias del pecado, eso es inevitable, está claro eso. Pero fundamentalmente esto tiene que ver con disciplina y tiene que ver con restauración. El objetivo fundamental es restaurar. Eh, a pesar, a pesar del grado o del daño, en fin, lo que se haya hecho. Porque ¿quién puede presentarse ante Dios diciéndole a Dios, mire, Dios, esto no es tan grave lo que he hecho, perdóname, pero como reduciendo
el grado de pecado. No, simplemente cualquier pecado, simplemente uno dice, habla ante Dios y Dios decide de perdonar cuando cumplimos o ofrecemos las condiciones para nuestro perdón. Ujú. Al margen, hermano Fabio, de que tengamos que vivir con las consecuencias, eso es inevitable. El caso del rey David es claro, ¿no? Él vivió con las consecuencias toda su vida. Después del pecado que él tuvo con Betsabé, de ahí en frente, David nunca tuvo tranquilidad en su familia, a pesar de que Dios le haya perdonado. Sí. Muy Y bien. aquí en Gracias, hermano Milton. acá en Estados Unidos, cuando hay, por ejemplo, abuso infantil, uno tiene que ir a la policía. O sea, eh, si no, o sea, es declarado como cómplice si uno no menciona. Entonces, yo alguna vez le dije a a un hermano, yo iría y te acompaño todos los días a la cárcel, pero de todos modos, como predicador, tengo que cumplir la ley y la ley nos hace avisar a la policía lo que sucedió. Entonces, creo que hay pecados que se vuelven crimen y por el otro lado hay pecados que la sociedad no los considera crimen, un adulterio, pero ante el Señor son pecados, ¿no? Entonces hay algunos que son como, el perdón siempre viene de parte de nosotras indiscutiblemente, ¿no? Estamos llamados a perdonar, Amén. pero no es una obligación reconciliar, porque si una mujer perdona al marido, pero el marido la quiere matar, ella no está obligada a reconciliarse con él, ella está obligada a perdonarlo, pero no se puede reconciliar porque su vida corre peligro. Así es. Entonces, y pues necesitamos, como digo, hay pecados que son crimen y es algo que está atentando contra la sociedad. Y sí, como cristianos debe tener nuestro corazón perdón, amor, pero acá los ancianos normalmente, he visto varias iglesias tienen eso, cuando contratan un predicador, lo primero que le dicen es si hay aquí algún abuso, abuso infantil, cuando hay un abuso o algo que es crimen, reporta a la policía y viene y hablas con nosotros, con los ancianos. Ok, Entonces, ya estamos en el tiempo. Quiero darle la palabra al hermano Lionel Chin. Con él cerramos el comentario y luego le paso al hermano Rigoberto los micrófonos. Manda Lionel Chin, por favor. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo, hermano Maradiaga. Eh, Me llama bastante la atención. Nuestro hermano decía, no somos hermanos policías, ¿verdad? Hablando del pecado. También nuestro hermano Muñoz decía, estamos expuestos, no se puede evitar en la iglesia. Le voy a contar esto. Dice que en una ocasión terminó el servicio y como siempre antes de terminar el servicio hay anuncios, dice que dijo el predicador, el que iba a terminar el servicio. Sí, hay anuncios. Por favor, hermano, anuncie de que se perdió mi billetera, dice que dijo alguien en la congregación. Y viene el hermano y dice, gloria sea al Señor. Ya entraron los ladrones a la iglesia. Dice que, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, solamente. Gracias. Gracias, Solamente, hermano Lionel. gracias. Gracias, hermano Sergio. Hermano Rigo, adelante y le cedo el micrófono a la vez. Hermano Marvin, gracias, hermano. No, hermano, agradeciendo al hermano el tema, porque realmente el tema del pecado, hermano, es algo que que se ha estado viviendo en la actualidad en muchas congregaciones y especialmente los ministros. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con el pecado porque acordémonos de que eh, toda la membresía tiene puesta la mirada. Lamentablemente les decimos que no pongan la mirada en el ministro,
pero no sé por qué siempre la iglesia siempre pone la mirada en el ministro y cuando el ministro comete un error, le hace tanto daño a la iglesia. Yo he visto congregaciones caer en grandes divisiones por el que el ministro pecó y todavía el ministro dice, yo no creo haberle hecho daño a la iglesia, dice. Y ese es un gran daño que se le hace. Ahora, lo que el hermano Monroy decía en su prédica, en la enseñanza, en su clase que nos daba hoy, y yo comparto mucho con esto, con él, porque el pecado, hermano, como lo explicó el hermano en el libro eh, de Romanos, la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros sabemos que el pecado lo único que nos hace es separarnos de Dios. Eh, y ahí lo dice la palabra del Señor, Dios no escucha a los pecadores. Entonces, dice Isaías 59, 1 y 2, dice que hay una gran división entre el hombre y Dios, y es nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Eh, si ustedes se recordarán, no todos los pecados son de restauración. Por ejemplo, en la misma palabra del Señor dice, hay pecados de los que ya no se pueden ni siquiera pedir perdón. Y uno de ellos es la blasfema en contra del Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir que todos los pecados son perdonados. Hay unos por los cuales dice el apóstol, ya no hay que pedir perdón porque no tiene ni perdón en esta vida ni en la vida venidera. El otro punto que me encantó, el comentario que decía nuestro hermano Fabio Quintero, nuestro hermano Fabio tocó un tema decía que si una persona, una esposa o con un esposo se pelean y el hombre pues puede llegar hasta querer matar al cónyuge, esa relación ya no se puede restaurar. Yo he convivido con varios hermanos y que los admiro, realmente los admiro, especialmente a muchos hermanos de allá de los Estados Unidos. He convivido con varios hogares y donde el esposo fue infiel y la hermana lo perdonó, pero ya no quiso vivir con ella. Tuvieron dos hijos, hay hijos y, y a veces la hermana es lo que le llaman allá afuera, dice que quieren tener una nueva relación y él va y cuida a los niños y ella se va con la nueva relación que tiene. Yo admiro eso, porque de que queden así con esa gran paz después de haber habido un gran problema de infidelidad se puedan llevar así es de extrañarse. Por ejemplo, aquí en mi país, aquí en Guatemala, eso no se mira. Aquí cuando se separan de una vez y si se cuida el cónyuge, si no, lo van a matar, ¿verdad? No queda nada de siquiera como quedar de amistad. Y en cambio, en varias áreas de los Estados Unidos, yo he compartido con hermanos. Yo le digo, hermano, es que ella fue mi primera esposa, pero ahorita ella va a salir con su novio y yo voy a ir a cuidar a los niños. Y yo me quedo admirado. Una relación, queda una relación tan bonita, una restauración que hubo entre de ellos, una reconciliación que hubo entre de ellos y que todo marcha bien para ellos, ¿verdad? Entonces, en la Biblia yo pienso también que nosotros podemos también caer en una restauración, pero ya no podemos seguir en el mismo pecado que se está cometiendo. Entonces yo sí comparto eso de lo que dice el hermano Sergio, que el pecado sí definitivamente condena. El pecado condena definitivamente. Dice la palabra del Señor clara, está en Romanos capítulo 6:23, 3:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Solamente mis amados hermanos, y ya que el hermano
Marvin ya me dejó los micrófonos acá. Pues una vez más, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, quiero agradecerle al hermano Sergio por este tema tan interesante, un tema de verdad que debemos de atesorarlo mucho en nuestro corazón. Debemos de atesorarlo mucho en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice, los limpios de corazón. Y viene toda la lista ahí. Entonces, cuidémonos, mis amados hermanos. Yo exhorto a todos los que estamos en esta plataforma aún todavía, los que 23 que estamos, que